Bueno, buenos días. Mi nombre es María Victoria Bouabdo. Soy asistente letrada de la UGT número 1 de delitos contra la integridad sexual, acá en General Roca, en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Y comenzando con las clases de Derecho Penal 2, la modalidad tradicional. A mí me tocó la parte de los delitos contra la fe pública. Vamos a empezar a exponer el articulado que incluye estos delitos. Y bueno, por cualquier duda, por cualquier consulta, tienen mi correo electrónico en el programa que les ha facilitado la cátedra. Como siempre nos referimos cuando empezamos un título a hablar de diferentes delitos, lo primero que hay que decir es cuál sería el bien jurídico protegido en los delitos contra la fe pública. En este sentido, es difícil dar un concepto unívoco por la cantidad, como vamos a ver, de delitos que va a englobar el capítulo. Pero se puede decir que la fe pública no es la fe que existe entre los particulares, sino que es la confianza que la ciudadanía ha depositado en determinados instrumentos, documentos, valores, a los cuales el Estado le ha otorgado la presunción de autenticidad, ¿sí?, y de legitimidad. Esto por cuanto es necesario que estos valores, estos documentos, estos instrumentos tengan esta presunción para facilitar el tráfico jurídico y comercial de todas las personas. Entonces ese sería, en términos generales, el concepto del bien jurídico protegido. Vamos a ver que algunos de estos instrumentos o documentos tienen un efecto liberatorio o cancelatorio, como es el caso de la moneda de curso legal en la República Argentina, que actualmente es el peso, y otros documentos también que gozan de esta presunción de veracidad y de autenticidad. Esto lo que los convierte, o el efecto principal que tienen, es un efecto erga omnes, ¿sí? Es decir, que es oponible a toda la comunidad y no solo a los particulares. En muchos casos también no solo tienen un efecto cancelatorio de las obligaciones, como en el caso de la moneda, sino también que en muchos casos van a servir como instrumento o medio de prueba. Por eso la importancia de estos documentos y de estos instrumentos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar por el artículo 282, que habla sobre la falsificación de moneda. El artículo 282 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación. Es decir, que acá el delito o el artículo 282 se va a dividir en dos partes. Bueno, como ya dije, el bien jurídico protegido obviamente es la fe pública, y lo que se trata de proteger es la incolumidad de la moneda para preservar asimismo, como se dice, o como se decía en su momento, la soberanía del Estado. Alterar o falsificar una moneda está generando más que un peligro o un perjuicio o un daño entre particulares, es un peligro para todo el Estado, porque si se generara dinero o mayor circulante del que está actualmente, obviamente que el Estado, en toda su integridad y más en el aspecto económico, se vería menoscabado. Entonces lo que se trata de proteger es al Estado todo como una entidad mediante
articulado. Las conductas que se están sancionando, en la primera parte, como dije, se divide en dos partes. El que falsificare moneda que tenga curso legal en la República. En nuestro caso, y como ya dije, la moneda de curso legal en la Argentina es el peso. El único ente que está autorizado para emitir moneda de curso legal en la Argentina es el Banco Central de la República Argentina, por los métodos y los procedimientos que se encuentran autorizados para ello, ¿sí? Ningún otro organismo puede emitir moneda de forma legal. Y acá cuando se habla de falsificación, ¿qué se entiende por falsificación? Falsificación significa imitar por cualquier procedimiento una moneda o un billete. Por eso se habla de falsificación. Cuando yo digo de moneda, estamos hablando también de la moneda metálica o del billete papel. ¿Qué se exige? Se exige que esta falsedad, esta mentira, o sea, hacer pasar una moneda falsa, un billete falso por uno verdadero, tenga la entidad suficiente para producir el engaño y que una persona de buena fe lo reciba pensando que es un billete verdadero. Algunos exigen, en su momento Soler lo exigía, como que tenía que ser una creación artística, ¿sí? Esta falsedad. Pero bueno, no es que se exige tanto, sino que no sea una imitación grosera, burda, sino que tenga la entidad suficiente para inducir al engaño a un número indeterminado de personas. Ese sería el concepto de falsificación. Bien. El otro delito o la otra parte que se está penando o que se está sancionando es el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación. Estos términos los vamos a ver en el articulado que sigue, ¿sí? Es como es el primero y vamos a ver que después con algunas diferencias se va a aplicar a los otros artículos. Acá hay dos conductas en realidad, porque o presupone una conducta previa de falsificación, porque implica que una persona, por cualquier medio, ¿sí? Lo puede ingresar por la aduana, por ejemplo, si pasa los controles, introduce a la República Argentina, en territorio argentino, moneda que ya es falsa, ¿sí? Moneda que es falsa. Puede suceder que el que introduce la moneda falsa sea el mismo que la falsificó, y en este sentido no se va a duplicar el delito, sino que se lo va a sancionar por la falsificación, ¿sí? O pueden ser dos personas diferentes, uno el que la falsifica y otro el que la introduce. En el sentido, lo que se quiere significar en este aspecto es que no hay multiplicidad de delitos, ¿sí? Sino que, bueno, en su caso se va a evaluar después la pena que le va a caber si ostentan la misma calidad. Entonces, introducir es ingresar al territorio argentino moneda que ya es falsa, ¿sí? Después, cuando se habla de que expende moneda falsa es cuando esa moneda falsa la da en pago, la entrega a un tercero, sea a título gratuito u oneroso, pero este tercero, cuando la recibe, cree que es verdadera, ¿sí? O sea, es un tercero que acepta la moneda falsa de buena fe. Este sería el concepto de cuando expende, es decir, la da a una persona determinada. Ahora bien, la pone en circulación, que ahí después hay una discusión entre la pone en circulación o está en circulación, pero bueno, la pone en circulación cuando ya ingresa
al torrente financiero, ¿sí? Por ejemplo, cuando la ingresa a un cajero automático, entonces ahí no es que la da a una persona determinada, sino que el público en general la puede recibir y esta persona que la recibe, que piensa que, no sé, que es de buena fe, la empieza a hacer circular, ¿sí? Y ese sería el tercer supuesto. Bueno, en este caso, en este tipo de delito, la tentativa es posible, sujeto activo, puede ser cualquier persona. En cuanto al sujeto pasivo, bueno, la comunidad en general, si hablamos de un sujeto pasivo en términos generales y en un término amplio, y en manera particular, obviamente que va a ser el Estado, que puede ser en sus diferentes niveles, el Estado nacional, provincial o municipal. Bueno, ese sería el artículo 282, que como ya dije, se divide en estas dos partes, en estas dos conductas delictivas. Sería el artículo 282. Después, el artículo 283 habla del cercenamiento y alteración de moneda. Dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 5 años el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada. Si la alteración consistiera en cambiar el color de la moneda, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. Bien, en este sentido y en este artículo, en realidad era más de aplicación cuando se usaba la moneda de tipo metálico y la moneda era fabricada o elaborada, ya sea con plata o con oro. Entonces, en ese sentido y en ese momento, cuando se la utilizaba como medio de pago, tendría más aplicación este artículo que en la actualidad se podría decir que ha caído, que ya no se aplica. Cercenar es alterar una moneda genuina y de curso legal. Cercenar es alterar, ya sea por alterar por cualquier medio. Si hablamos de moneda, por ahí el medio más típico de cercenar es a través de un procedimiento químico, ¿sí? Lo que se está tratando de alterar es, a través de estos procedimientos, es alterar el valor de la moneda. Y yo digo que se aplica más que nada a la moneda metálica, porque si hablamos de billete, ya hablamos de falsificación. Es muy difícil cercenar un billete papel, porque en este sentido, ¿cómo se cercenaría un billete papel? Cortándolo, dañándolo, etc. Y en realidad, en este sentido, el que se vería afectado por este cercenamiento del papel billete, del billete papel, sería la propia persona que lo está utilizando, ¿sí? Entonces, por eso este artículo se aplicaría más a la moneda de tipo metálico. El segundo párrafo. Bueno, y la otra parte del primer párrafo dice: el que introdujere, expendiere o pusiera en circulación moneda cercenada o alterada. Utilizamos los mismos conceptos dichos al principio cuando hablamos de moneda falsa. El segundo párrafo es un delito específico que consiste también en la alteración o en el cambio de color de la moneda. Seguimos hablando de la moneda metálica, por eso no le vamos a dar. Hay que saberlo, pero no hay que darle tanta importancia porque no sería tanto de aplicación actualmente, que nosotros en nuestro país utilizamos mayoritariamente el billete papel. Bien. Y ahí, cambiándole el color, también se quiere engañar a un número indeterminado de personas cambiándole el color a la moneda, y es un delito específico. Por ejemplo, pasar una de plata por una de oro. Volvemos a lo mismo, en que en este sentido
esta modificación, esta alteración, tiene que ser de color, tiene que ser con entidad suficiente para inducir a engaño a una persona. En este sentido, y que puede ser aplicado a lo que vimos anteriormente, si una persona recibe un billete dudando de si es falso o no, esa sola duda va a excluir la buena fe. ¿Sí? Si ya hay duda, se excluye la buena fe. Por eso se habla de que este engaño tiene que tener, o sea, de que esta falsedad o cercenamiento o alteración y demás tiene que tener entidad suficiente para inducir engaño. Si no, la buena fe se va a excluir para el derecho penal. Bien. La moneda falsa receptada de buena fe es el artículo 284. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiera recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de 1.000 a 15.000 pesos de multa. Como ven acá, la pena disminuye, porque acá se está diciendo, bueno, yo recibí la plata, recibí el billete o la moneda, yo lo recibí de buena fe. Yo pensé o creí que era verdadero. Y después me di cuenta que era falso. Entonces, como para resarcirse, un autorresarcimiento sería, no del todo legítimo, obviamente, porque está penado, lo vuelvo a poner en circulación. ¿Sí? Entonces, como una manera de resarcirse del perjuicio que se le ocasionó. Entonces, está penado en el artículo 284, pero como ven, el tipo de pena aplicable es diferente a las que vimos anteriormente. Bien. Bueno, acá estaba leyendo lo que les decía recién, de lo que ha dicho la jurisprudencia. Lo que exige que la moneda o billete posean aptitud para engañar. Si la gente recibe con duda respecto a la calidad de aquella, la buena fe típica se excluye. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el artículo 285, que habla de equiparación de moneda. Artículo 285. Para los efectos, los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuera la sede del banco girado. Bueno, acá lo que ha querido hacer el legislador es que ciertos instrumentos o documentos, que son los que yo enumeré acá, tengan el mismo carácter, el mismo valor que la moneda y el billete. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces en el tráfico jurídico y comercial, en la relación entre las personas, no vamos a utilizar el billete, no vamos a utilizar el billete papel ni la moneda. Lo que vamos a utilizar son estos instrumentos que quedan equiparados y que se utilizan generalmente mucho más que los billetes, como por ejemplo la tarjeta de débito. Entonces, por eso la trascendencia y la importancia de que tengan una protección legal estos instrumentos. Bueno, y acá lo que se tiene que tener en cuenta también es que hay que hacer una distinción entre el concepto de ofendido y el concepto de persona damnificada. En el primero, la persona ofendido es aquella a quien se reconoce con la posibilidad de constituirse en parte querellante por ser víctima, ¿sí?
bueno, si han visto o están por ver derecho procesal penal, la posibilidad de que la víctima en delitos, en cualquier tipo de delitos, se pueda constituir en parte querellante y trabajar, o mejor dicho, no sería la palabra adecuada, acusar o acompañar al fiscal en todo el procedimiento penal. Bueno, ya lo van a ver en forma específica en esa materia, pero bueno, la reforma del código le ha dado otras facultades y mayores prerrogativas al querellante particular para intervenir en los procesos penales. Pero bueno, no nos vamos a ir de tema. Entonces, distinguir entre el concepto de ofendido, que es el que tiene la posibilidad de querellar en su rol de víctima, y damnificado, tiene que demostrar que por alguna de estas conductas ilícitas que estamos viendo, realmente ha sufrido un perjuicio para constituirse como parte querellante. ¿Sí? ¿Qué sería el caso? Yo les voy a traer el ejemplo cuando se falsifica o se adultera una tarjeta de crédito, es decir, la víctima es la persona a la cual le han falsificado su tarjeta de crédito. Ese sería la persona ofendida. Y el damnificado podría ser un comerciante que recibió esa tarjeta de débito, esa tarjeta que ha sido falsificada, ¿sí? Ahí tendremos un ejemplo de la diferencia entre ambos. Bueno, acá vemos cómo el hecho de las transacciones y la actualidad en el comercio ha hecho que se equipare la moneda extranjera a la moneda nacional. ¿Qué comprende la equiparación? La equiparación va a comprender tanto la pena como el tipo del delito. Bien, como ya dije, uno de los objetos equiparados es la moneda extranjera, ¿sí? Que esto se ha receptado por normas de derecho internacional, por cortesía internacional, es decir, que la moneda extranjera queda equiparada a la nacional. También los billetes de banco, que actualmente han caído en desuso, se utilizaban antiguamente cuando las provincias se les habían reconocido la posibilidad de emitir moneda, pero eso ya no es posible. Los títulos de la deuda, sus cupones. Los cupones son parte de los títulos y son los que se utilizan para percibir los intereses. Las libranzas de los tesoros, los bonos de los tesoros, los cheques de todo tipo. Bueno, y el resto de los instrumentos que menciona este artículo que quedan equiparados a la moneda nacional, y como ya dije, es por la importancia que tienen estos instrumentos en el tráfico jurídico y comercial. Bien, el artículo 287, fabricación y emisión ilegal de moneda, otros valores. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por doble tiempo el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada. Bueno, se dice que este es un delito de propia mano porque el sujeto activo solo puede ser un funcionario público de conformidad a lo establecido en el artículo 77. Se los dejo a ustedes para que lean qué se entiende por funcionario público, o director o administrador de un banco o de una compañía, por ejemplo, el titular del Banco Central. Bueno, los diferentes comportamientos son el de fabricar, emitir o autorizar.
el delito es doloso, el culpable sabe que está emitiendo, fabricando, autorizando de forma ilegal. Y bueno, si el autor no reúne una de estas características, siendo un delito de propia mano, quedará penado con la pena de falsificación. Es un delito de pura actividad y la tentativa es posible. Bien, después tenemos la falsificación de sellos oficiales y estampillas. Es el artículo, el artículo que lo prevé es el 288, que será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que falsificare sellos oficiales, el que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados, cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. ¿Sí? En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero. En este caso, lo que se está protegiendo es ciertos signos que tienen la característica de dar por acreditado que un hecho jurídico se llevó a cabo. ¿Sí? Obviamente que están lesionando la fe pública, porque la gente tiene confianza en que estos actos son auténticos, son verdaderos y tienen presunción de legitimidad. La disposición esta castiga dos acciones: falsificar los objetos que alude el precepto legal e imprimir fraudulentamente el sello verdadero. ¿Sí? El ilícito se consuma cuando se falsifica, como ya lo dije, en el caso de la impresión fraudulenta del sello verdadero, cuando se estampa el mismo, la tentativa es posible. En el inciso primero se está hablando de los sellos oficiales, que son aquellos utilizados, como ya dije, para autenticar determinados documentos y que tengan validez. En el inciso segundo, los sellos de correos o telégrafos, que son, se podría decir que son las estampillas, ¿sí? Cuando uno va al correo, le ponen la estampilla, eso significa que uno abonó el precio que le exigen por el envío, como constancia de pago de franqueo. Y después se habla también de los timbres sellados y demás, que son aquellos timbres o sellos que se exigen para las actuaciones judiciales o administrativas. El último párrafo habla de una equiparación, equiparar la impresión del sello falsificado a la impresión fraudulenta del sello verdadero. Bien, después el artículo 289, habla de la falsificación de marcas y contraseñas. El que falsificare marcas será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que deberían ser aplicados. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. Y 3, el que falsificare, alterar o suprimir la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley. Volvemos a lo mismo en el sentido de que acá lo que se trata de custodiar siempre o de proteger es el tráfico jurídico comercial. Bien, el que falsificare marcas, contraseñas, bien, todo eso. Volvemos a lo mismo. Me quedé pensando porque les quiero dar ejemplos porque básicamente se van a basar ustedes en la lectura del código. Pero cuando se trata de falsificar una marca o una etiqueta en el sentido de oficiales, obviamente, de querer o pretender hacer pasar algodón por seda, por ejemplo. O en el caso de suprimir la numeración de un objeto, esto sería el caso de la obligación de que los motores y demás tengan
un número que los identifique y que el mismo no sea alterado. Si se suprime con métodos químicos y demás, ¿sí? Bien. Después, lo mismo está en el caso de la restauración, uso y tráfico de sellos, timbres, marcas y contraseñas inutilizadas, que es el artículo 290, que también pena que hiciera desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición, y el que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres inutilizados será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos. Es decir, alterar o suprimir estos sellos que fueron ya utilizados, ¿sí? Se quiere aparentar que no lo fueron, entonces para hacerlos reutilizables, ¿sí? Y eso está totalmente prohibido. Bien, cualquier duda sobre estos artículos que pasé por arriba y los mencioné, me preguntan. Quiero llegar acá al artículo 291, que como ustedes ya saben, siempre que un delito sea cometido con la participación de un funcionario público, ese delito se va a agravar por la calidad de funcionario público. Pero acá vamos a ver un caso en particular, que es el artículo 291, que habla de que cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público y cometiera el hecho abusando de su cargo, sufrirá además inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Acá se está agravando la pena porque se aplica una inhabilitación absoluta. Y lo importante de esto no es solo que se está penando a quien es funcionario público, sino que requiere algo más, que sea abusando de su función, ¿sí? Obviamente el sujeto activo tiene que ser un funcionario público de acuerdo al artículo 77, pero aprovecha esa ocasión, esa posibilidad, ¿sí? Esa oportunidad que le da su función para cometer estos delitos. Por ejemplo, es el ejemplo que está en el libro, pero pueden buscar y podemos buscar cualquier otro. El policía que está haciendo de custodia o de guardia en un banco y aprovecha para realizar una impresión fraudulenta, ¿sí? de un sello. Entonces, por eso es la importancia de este artículo, sino del 291, que si cualquiera de estos delitos que vimos previamente, ¿sí? Si es cometido por un funcionario público y él está abusando de su cargo, es decir, que el cargo que tiene y por el cual es funcionario público le da la posibilidad de cometer cualquiera de estos delitos. Eso sería, en definitiva, lo que establece el artículo 291. Bueno, por mi parte voy a llegar hasta acá, el artículo 291. La clase siguiente vamos a seguir con el artículo 292 de falsificación material y el resto del articulado. Como ya les dije, cuentan conmigo por cualquier duda que tengan y cualquier consulta que me quieran hacer. Al correo que aparece en el programa, que es el correo oficial, es mbouabdo@juzrionegro.gov.ar, mbouabdo @juzrionegro con s .gov con b corta .ar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.